Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. Hoy día vamos a tocar el tema Guillain-Barré. ¿Conoces los síntomas? ¿Conoces de repente cómo prevenirlo? En estas últimas semanas el tema de esta enfermedad ha empezado a escucharse en todos los medios de comunicación escritos, medios de comunicación a través de las redes sociales y obviamente la prensa televisiva. ¿Qué está pasando? ¿En cuánto están hoy por hoy los indicadores? Han aumentado el número de víctimas. Hasta hace unas semanas se decía de que eran 156 casos los que se estaban registrando, con 4 víctimas. Hoy por hoy estas cifras probablemente hayan aumentado y para eso tenemos que conocer qué es la enfermedad, de qué se trata, cómo prevenir y si es que realmente podemos hacer algo para evitarla. Para eso estamos esta tarde conversando con el doctor Marco Almerí, jefe de servicio de cardiología del Hospital Barton, quien nos va a ir contando un poquito de qué se trata la enfermedad y cómo estamos a nivel estadístico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a todos sus televidentes. Cuéntenos un poquito cómo va el tema estadístico. Y mencionábamos al inicio que eran 156 los casos de repente reportados o los que llegó a nivel de cifras a los medios. Sin embargo, bien me mencionaba que en una reunión de hace poquísimo que usted ha tenido, los números son otros. Bueno, lo que tenemos a la fecha al día de hoy, tenemos 232 reportados, 156 están confirmados, 5 fallecidos. De los 156 confirmados, 11 son niños y el resto son adultos mayores cuyas edades fluctúan entre 40 y 42 años. Asimismo, de los 156 confirmados, una cosa que se ha podido constatar es que ninguno guarda relación con el Zika. Eso es lo que veníamos conversando, porque hay por ahí que la OMS, bien lo mencionó usted en algún momento, lo relaciona. Sin embargo, en estos casos no guarda relación. Aquí no guarda relación y se suma a lo atípico de la presentación de estos casos, ¿cierto? La OMS establece que el Guillain-Barré podría aparecer posterior a procesos virales, respiratorios, digestivos, ¿no? También post-infección de Zika hace la relación. Sin embargo, lo que tenemos es que ninguno se ha probado que tenga relación con alguna infección viral por Zika en el Perú. Díganos usted, ¿qué es la enfermedad de Guillain-Barré? ¿Qué es el síndrome Guillain-Barré, para ser exactos? ¿Es una enfermedad? ¿De qué estamos hablando? Bueno, esta es una enfermedad autoinmune, que quiere decir que nuestro organismo se ataca a sí mismo. Todo empieza cuando alguna persona, cualquiera que sea, tiene un proceso respiratorio viral o tiene algún proceso digestivo viral o de repente tiene una infección por Zika. Entonces, lo que normalmente hace nuestro organismo cuando estamos siendo atacados por virus, que nos provocan una faringitis, que nos provocan una amigdalitis o que nos provocan una diarrea, lo que hace nuestro organismo es fabricar unos anticuerpos. Estos anticuerpos van a la búsqueda del virus y lo neutralizan para que luego sea degradado y eliminado de nuestro organismo. Con eso, nosotros alcanzamos la recuperación de la faringitis, de la amigdalitis o la de diarrea. ¿Cuánto dura eso? Entre 1 semana y 2 semanas. ¿Y qué es lo que luego tiene que ocurrir? Bueno, lo que tiene que ocurrir es el apagamiento de la respuesta inmunológica. Es decir, tenemos que dejar de fabricar esos anticuerpos porque ya no está el agente que nos estaba provocando la diarrea, la faringitis o la amigdalitis. Sin embargo, en 1 de cada 100.000 personas que tuvieron este proceso viral, no se apaga la respuesta inmunológica. Es decir, el cuerpo sigue fabricando anticuerpos que esta vez no van a buscar al virus que nos estaba provocando la diarrea o la amigdalitis, no. Va a buscar a los nervios periféricos de todo nuestro cuerpo. Y lo que hacen cuando llegan a estar en contacto con el nervio periférico es destruirle la capa externa de la neurona y no la mata, solo destruye su capa externa. ¿Y con eso qué se logra? Lo inutiliza al nervio. Por tanto,
La información que tiene que ir o salir del cerebro, por ejemplo, a los músculos del brazo, para que el brazo se mueva, no llega y el brazo no se mueve. La información que tiene que salir del cerebro para que los músculos de las piernas se muevan y usted pueda caminar, pues no llega y usted no podrá caminar, no podrá subir las escaleras, quiere ponerse el pantalón y no le obedece, quiere ponerse los zapatos y no puede. Entonces comienza usted a tener debilidad. ¿Por qué? Porque esa neurona que no está muerta, pero que está inutilizada porque el anticuerpo destruyó su capa externa, no es capaz de conducir información motora, pero tampoco puede conducir información sensitiva, es decir, por ejemplo, desde los pies al cerebro, es en sentido inverso. Es decir, por ejemplo, el pie no siente calor, no siente frío, no siente dolor y sí siente hormigueo. Entonces, ¿por qué? Porque la neurona del nervio, como acabamos de decir, no está muerta, está inutilizada porque la capa externa o vaina de mielina ha sido destruida por estos anticuerpos que se siguieron produciendo después de un proceso viral. ¿Cuánto dura eso? 4 semanas más. Y allí se alcanza la meseta del cuadro clínico del Guillain-Barré. Pero hasta 4 semanas, esta, por ejemplo, debilidad del pie que progresa a la pierna, que progresa al muslo, que progresa a los miembros superiores y que puede progresar al tórax, puede comprometer la vida del paciente, porque si compromete los músculos respiratorios, la persona no podrá respirar y su vida corre peligro si no se le coloca a un ventilador mecánico que le va a salvar la vida hasta que logre la recuperación. Mire, doctor, qué interesante, porque definitivamente muchos no sabíamos cuál era la causa de esta debilidad, que es lo que nos muestran, que es lo que se lee, ¿no? El Guillain-Barré empieza con debilidad muscular, los brazos no te obedecen, las piernas no te obedecen, pero bien menciona el doctor, acá hay un problema desde acá, desde las neuronas, que no van a funcionar, no porque las haya matado, sino bien dijo el doctor, las ha inhabilitado. ¿Cuáles son las causas? Sabemos que el Guillain-Barré pues va a ser la respuesta inmunológica del mismo sistema autoinmune. Entonces, ¿qué va a pasar si de pronto una persona se enfermó de un proceso respiratorio? ¿Qué tanto es su riesgo de que tenga o no tenga el desarrollo del Guillain-Barré? Es aleatorio, no se puede precisar. Es decir, de cada 100.000 personas que tienen el proceso respiratorio, en el Perú, por ejemplo, de cada 100.000, uno no va a apagar su respuesta inmunológica y finalmente sus anticuerpos van a atacar a sus nervios periféricos y va a ser el síndrome o enfermedad de Guillain-Barré. Entonces, eso es aleatorio, no tiene nada que ver si usted es hipertenso, si usted es diabético, si usted, por ejemplo, tiene hipotiroidismo o alguna otra enfermedad, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver si el tipo, por ejemplo, viral que puede haberlo afectado. Entonces, por ejemplo, llama la atención que la OMS relaciona mucho el Guillain-Barré con el Zika, pero los 156 casos confirmados hasta hoy en el Perú no guardan relación con el Zika. Es un caso atípico. ¿Por qué es atípico también en el Perú? Es atípico porque hoy está progresando muy rápido. Normalmente, la debilidad de la mano o de los pies, para que llegue a debilidad del tórax, más o menos debe de pasar entre 2 y 4 semanas. Sin embargo, ahora lo está haciendo en 5 a 7 días. O sea, se ha vuelto más agresivo. Claro. Y entonces, por eso es que estos pacientes van a requerir más rápido del uso del ventilador mecánico, que es muy escaso. Fíjese, es escaso en Lima. Me imagino cómo será de escaso en provincia. El gobierno así lo ha entendido y por eso ha decretado en 5 regiones, yo pienso que deberían ser más, pero son 5 regiones, ha decretado un estado de emergencia epidemiológica, ya destinado 6.740.000 soles para alquilar los ventiladores mecánicos en esas regiones, pero también para comprar inmunoglobulinas, que es un tratamiento paliativo que ayuda mucho a la recuperación, pero que no cura la enfermedad. Dígame, bien mencionó esta respuesta que a la fecha pues avanza mucho más rápido la enfermedad y necesitamos estos respiradores artificiales. ¿Cómo está el tema de abastecimiento acá en Lima, que de repente es más en comparación con provincias, pero sigue siendo carente? Así es. Por ejemplo, en los ventiladores mecánicos que tenemos en los hospitales de Lima, casi todos están usados. O sea, el porcentaje de uso es casi el 100%. Si no se usa es porque está malogrado, porque tenemos pocos en realidad. Y solo los tienen los hospitales grandes. Llámese el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza,
el Rebagliati, el Almenar, pero hospitales, o sea, centros de salud o postas de salud pequeños no tienen ventilador mecánico. Si un paciente llegara allí, entonces seguramente tendría dificultades para recuperarse. Hoy día escuché al doctor Maguiña, por ejemplo, del Hospital Cayetano Heredia, que es uno de los 2 hospitales de referencia de Lima. Los 2 referencias son Cayetano y 2 de Mayo. Y Maguiña decía que no tienen ventiladores mecánicos. Yo digo, si el Cayetano, que es un hospital de referencia, no tiene ventilador mecánico, ¿a dónde llevamos a los pacientes? La problemática se sigue agudizando si es que no tenemos esta respuesta. Bien mencionaba el doctor, el gobierno, bueno, pues ha decidido invertir un dinero en un alquiler, sin embargo, probablemente nos siga quedando escasos. En algún momento, doctor, conversamos de que esta enfermedad o este síndrome suele aparecer en esta época del año y que ustedes están ya preparados o al menos ya saben de que van a venir casos de este tipo. ¿Por qué en esta temporada? Bueno, fíjese, le decía que nosotros esperamos un caso de cada 100.000, que es lo mismo decir 10 casos por cada millón, o es lo mismo decir 300 casos por 30 millones de peruanos que somos. Entonces nosotros esperamos al año 300 casos de Guillain-Barré regularmente y nos preparamos para recibir esos. Y por semanas, es cierto que esperamos a veces 4, a veces 6 casos por semana. Y en periodos como este, de cambio de estación, donde aumentan las virosis, esperamos un poquito más. Sin embargo, la semana 23 y 24 hemos tenido, por ejemplo, en la 23 hemos tenido 75 casos reportados y no esperábamos 75, esperábamos 6. Entonces, eso es lo atípico, ¿no? Cierto es que estamos en un cambio de estación, cierto es que hay más virosis, más cuadros diarreicos, más cuadros respiratorios, pero tampoco esperábamos tantos casos. Entonces, eso es lo atípico. Y lo otro atípico es que se está comportando un poquito más agresivo, progresa rápidamente hacia el tórax. Y lo otro atípico es que toda la literatura mundial sobre Guillain-Barré dice que la debilidad de los miembros empieza en los pies y desde ahí sube hasta llegar al tórax. Pero estos casos estamos viendo que la debilidad comienza en las manos y rápidamente llega al tórax, entre 5 a 7 días. Y nosotros sabemos, por lo que está escrito en la literatura, que el 50% de los casos llegan a insuficiencia respiratoria y necesidad de ventilador mecánico. Entonces, si tenemos 156 confirmados, más de 75 casos van a llegar a requerir ventilador mecánico. Los tenemos, ¿no? Bueno, el gobierno ha dictado emergencia epidemiológica con el propósito de destinar un dinero para poder tercerizar, alquilar ventiladores mecánicos y salvarle la vida a las personas. Doctor, ¿por qué cree usted de que ha cambiado el tema de la agresividad de esta enfermedad? Que de repente en comparación con otros lugares u otras épocas de repente no era tan agresivo, no era tan rápido su avance. No hay respuesta aún a eso, ¿no? Aún estamos observando la evolución de este brote, ¿no?, de Guillain-Barré. Seguramente debe tener alguna relación con los cambios climáticos, los virus de repente que andan permanentemente mutando, los virus mutan permanentemente. Sí. Entonces, de repente es algún tipo que ha sido capaz de despertar una respuesta inmunológica, a lo mejor más agresiva de parte de nuestro cuerpo contra ese virus, y se ha quedado esa respuesta inmunológica que ahora está atacando nuestras propias neuronas. De manera que eso aún está en estudio y en observación. Claro, porque al ver que es un virus que ha cambiado y ha progresado tan rápidamente y se ha vuelto tan agresivo, definitivamente esto se vuelve en materia de estudio para los especialistas y pronto encontrar respuestas para ver cómo mejoramos la atención de repente. Dígame, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? Acabamos de conocer la enfermedad, nos hemos dado sorpresas con las estadísticas que bien nos ha mencionado. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para que de repente de alguna u otra manera podamos hacer prevención o no se puede? Bueno, no hay factores de riesgo. Como ya le comentaba, a cualquiera le puede dar, a cualquiera que tenga una gripe, una diarrea viral, le puede dar este síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, ¿qué cosa podríamos hacer para disminuir la presentación? Bueno, una forma sería no estar dentro del grupo de los 100.000 que han tenido un proceso viral. Y para no estar en el paquete de los 100.000 que han tenido un proceso viral, de los cuales uno hará Guillain-Barré, habría que evitar, por ejemplo, los resfríos. ¿Cómo los evitamos? Lavándonos la mano, ¿no es cierto?
cuidándonos de que al toser nosotros evitemos contagiar a las personas que están en nuestro entorno, ¿no? No estando en ambientes cerrados donde haya una persona que tenga gripe, por ejemplo, limpiando y lavando bien los alimentos para no tener enfermedades gastrointestinales del tipo viral, consumiendo alimentos en lugares cuya preparación sea la adecuada. Entonces, todo aquello que haga que usted no tenga un proceso viral ni respiratorio ni digestivo. Si usted se cuida de eso, entonces no está en el paquete de los 100.000, de los cuales uno hará Guillain-Barré. Entonces sí podemos hacer desde esa parte la prevención, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, lograr prevenir. Entonces, si tú no estás dentro de ese grupo, de 100.000 que van a enfermarse por un proceso viral, ya sea un respiratorio o digestivo, entonces por ahí estamos haciendo un poquito de prevención y debemos evitar pues enfermarnos. Sé que es complicado por la época y los cambios de temperatura que van a venirse en Lima, los cambios de estación, pero tenemos que hacer prevención. Doctor, díganos, ¿este mal es curable, es mejorable? ¿Logramos recuperar a la persona de una patología de este tipo? Le decía que esta enfermedad no tiene cura, pero se controla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Fíjese, lo que tenemos que hacer es neutralizar a ese anticuerpo que le está haciendo daño a nuestra neurona, sin matarla. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo neutralizar a ese anticuerpo que está destruyendo la capa externa de la neurona o vaina de mielina? Bueno, hay dos formas. Una, que la sangre, hacemos un lavado de la sangre, entre comillas lavado, porque lo que se llama es plasmaféresis. Entonces hacemos una plasmaféresis o lavado de la sangre en la cual por la cual yo extraigo los anticuerpos circulantes de la sangre para evitar que estos sigan atacando a los nervios de nuestro organismo. Esa es una forma. Y la otra forma es mediante las inmunoglobulinas. Las ampollas de inmunoglobulinas, que pueden ser necesarias entre 5 a 7 ampollas por día y durante 5 días, son introducidas a la sangre y estas inmunoglobulinas buscan a ese anticuerpo que está dañando a nuestras neuronas y los neutralizan. Al neutralizarlos, luego son degradados del cuerpo y con eso evitamos la progresión de la enfermedad y acortamos la recuperación y evitamos que progrese esta enfermedad hasta la insuficiencia respiratoria. Por tanto, evitamos que el paciente vaya a exponerse a un peligro de vida o peligro de muerte. De manera que tenemos un tratamiento paliativo, como son las inmunoglobulinas y la plasmaféresis, con lo cual nosotros vamos a acortar la gravedad de la enfermedad. Bien lo menciona, doctor, no tiene cura, pero sí tiene un tema de control, ¿no? Es una enfermedad que se puede manejar, se puede controlar, obviamente de manera oportuna. Y justo hablando del tema de qué tan pronto se hace el diagnóstico, doctor, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la progresión sintomatológica del paciente? ¿Él lo logra evidenciar o es tan rápido que definitivamente de 1 a 2 días ya se complica? Bueno, miren, es importante que la población que nos ve, ¿no?, deba saber que el síntoma más prevalente, el que está presente en el 98% de todos los pacientes, o sea, el 98 de cada 100, es la debilidad. Si usted tiene una debilidad de las manos, bilateral, o sea, en las dos, no en una, en las dos, que progresa, por ejemplo, de la mano al antebrazo y del antebrazo al brazo, ya usted tiene que buscar ayuda médica para verificar si se trata o no de un Guillain-Barré. Lo mismo, si hay debilidad en los pies, que progresa la pierna, que progresa el muslo, no hay que esperar que progrese al tórax. Usted tiene que buscar ayuda médica. ¿Cómo se va a dar cuenta? Por ejemplo, en las manos usted no puede coger el peine para peinarse. O en los pies, por ejemplo, usted no puede ponerse el pantalón. O no puede subir las escaleras, ¿no? O al levantarse de la cama, no puede usted ponerse de pie. Entonces usted se da cuenta que tiene debilidad en los miembros, ya sea inferiores o superiores. Entonces, en ese momento ya es hora de ir a buscar ayuda médica. Otra cosa que también se presenta es el hormigueo. Se siente hormigueo en la planta del pie, en todo el pie y también en las manos. Decíamos que este brote es atípico porque debiera de empezar siempre en el pie. Bueno, ahora estamos viendo casos que empiezan en las manos. Entonces, mucha atención
cuando nosotros cogemos objetos y no los podemos coger con la fuerza habitual y se nos cae. Entonces ahí ya hay un signo de debilidad, que es la primera señal y además la más difundida de que podríamos estar frente a un caso de Guillain-Barré, y hay que buscar en ese caso la ayuda médica. Doctor, imaginemos el caso de un paciente que identificó esta debilidad, va a su establecimiento de salud. ¿Cuáles son los exámenes de diagnóstico para confirmar que estamos frente a un caso de Guillain-Barré? Para el diagnóstico de Guillain-Barré fundamentalmente es la clínica, o sea, la debilidad y el hormigueo, la pérdida de la sensibilidad al frío, al dolor, al calor de las manos, de los pies, y el que sea bilateral y que sea progresivo. Eso es la clínica que nos va a ayudar, pero también se podría hacer, por ejemplo, una electromiografía. La electromiografía lo que mide es la velocidad de conducción del nervio. Entonces, cuando se hace la electromiografía, lo que vamos a encontrar es que el nervio no conduce. Y no conduce porque la vaina de mielina ha sido destruida por ese anticuerpo que nuestro organismo ha fabricado. Otra cosa que se puede hacer es una punción lumbar en el dorso. Esa punción lumbar lo que extrae es líquido cefalorraquídeo, y lo que vamos a encontrar ahí es a los anticuerpos, que como son proteínas, los vamos a encontrar como proteínas aumentadas en líquido cefalorraquídeo, o su nombre médico es proteinorraquia. Otra cosa que vamos a encontrar es un aumento de células de defensa en ese líquido cefalorraquídeo. Estas pruebas ayudan, pero la que define es el cuadro clínico. Claro, el examen clínico siempre es la base de cualquier enfermedad. El médico te evalúa y en función a lo que evalúe, él ya decidirá cuáles son los exámenes anexos para confirmar su sospecha. Porque en el examen clínico es donde se va a llevar la mayor información para saber frente a qué situación nos encontramos. Doctor, por acá me preguntan, ¿este mal es contagioso? No, esta enfermedad no es contagiosa. De manera que la población no debe de alarmarse por esta razón. Esta es una enfermedad que, como hemos dicho, tiene como antecedente una infección viral, ya sea respiratoria o digestiva, pero cuando ya está haciendo el cuadro de Guillain-Barré, ese no contagia, por ejemplo, al familiar que tiene cerca, ¿no? Y que además es cuando más lo necesita, que le ayude para la asistencia. Entonces, eso no es así. Por acá también tenemos otra pregunta, disculpe, me dicen, ¿esta enfermedad, qué otras enfermedades desencadena? Bueno, es verdad que cuando una persona tiene Guillain-Barré, una de las primeras cosas o comorbilidades que presenta es la neumonía, ¿no? Pues es una persona que, como tiene debilidad, no puede toser bien. Al no toser bien, las secreciones se quedan y luego se convierten en caldo de cultivo de gérmenes que provocan neumonía. Otra cosa más que tiene es, como el paciente está postrado, que no puede moverse, le aparece úlceras o escaras en las prominencias óseas, o sea, en la espalda, en la cadera, en los talones, aparecen en la nuca úlceras, porque estos pacientes hay que estar movilizando. De ahí la necesidad de que estos pacientes tengan que ser atendidos en un hospital y no en la casa. Pero además hemos visto que estos pacientes tienen disautonomías, es decir, no controlan los esfínteres, se les escapa la orina, no controlan el esfínter anal, se les escapa las heces. Entonces, pero además estos pacientes cursan con taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca, bradicardias, hipotensión, hipertensión. Entonces, respuestas vagales exageradas, de manera que ciertamente esta enfermedad no cursa solo con debilidad y hormigueo, sino como hemos visto, con varias comorbilidades. Claro, que al final es lo que va depletando poco a poco al paciente y sin duda a la familia, que se convierte en el soporte de este paciente. Doctor, en el caso de esta enfermedad, bien lo mencioné en algún momento y por acá también me hacen la pregunta, ¿qué tan importante es mantener el tema de la higiene para temas de prevención? Siempre hemos escuchado hablar, es más, año a año las campañas de lavado de manos se convierten pues en el pan de cada día para prevenir muchas enfermedades, pero en este caso, una simple lavada de manos de manera correcta ¿puede prevenir? Sí. Lo que hemos dicho, y lo vuelvo a decir, es lo siguiente: de cada 100.000 personas que tienen un proceso viral, ya sea respiratorio, digestivo o cualquier otro proceso viral, de cada 100.000 de ellos, uno hará Guillain-Barré. Si usted no quiere estar en el grupo de esos 100.000, no tiene que tener un proceso viral. Y el lavado de manos ayuda mucho, porque si usted se lava bien la mano
es probable que no se autoinocule virus que le podrían provocar problemas respiratorios, problemas digestivos. Pero además del lavado de manos, no se olvide que, por ejemplo, los alimentos, cuando no los lavan adecuadamente y los ingieren, puede provocarle a usted una diarrea viral, ¿no? Y eso, por tanto, lo incluye usted en el paquete de los 100.000, de los cuales uno, lamentablemente, tendrá Guillain-Barré. Entonces, ciertamente, el lavado, el aseo, la higiene, la disposición adecuada de las excretas, la disposición adecuada de los desechos de la casa, ¿no? Los cuidados que tenemos que tener cuando estamos frente a una persona que está resfriada, que tiene gripe. Entonces, todo eso va a contribuir a que usted no sea parte de uno de los 100.000 con virosis, de los cuales uno va a ser Guillain-Barré. Muchísimo cuidado, aquellas personas que de repente están en contacto con otras personas que tienen un proceso respiratorio, un proceso viral, hay que tomar esto en consideración y obviamente uno cuidarse. La higiene se convierta en la base de todo. En este caso no escapan pues las enfermedades virales, que son las que se van a prevenir a través de el tema de la higiene. Doctor, en algún momento mencionamos el tratamiento que se lleva con el paciente para sacarlo de repente o evitar que se complique. Pero ya, el paciente se recuperó, sabemos que es una enfermedad que nos va a acompañar de por vida. ¿Cuál va a ser el tratamiento posterior a esta recuperación? A ver, lo que tenemos es lo siguiente: de cada 100 personas que hacen Guillain-Barré, de cada 100, 83 se van a recuperar completamente. ¿En cuánto tiempo? Entre 6 meses y 1 año. 3% fallecerá, esas son estadísticas mundiales. Y 14% se va a recuperar, pero van a tener secuelas. ¿Y qué secuelas van a tener? Debilidad, dificultad para la respiración y entumecimiento en los miembros superiores e inferiores. Entonces, la gran mayoría se recupera completamente, y eso es probablemente porque reciben atención oportuna. Hay un 3% que fallece porque seguramente llegan a la insuficiencia respiratoria y no logran ser conectados a un ventilador mecánico que los asista. Y hay un 14% que se recupera con secuelas. ¿Por qué? Fíjense, habíamos dicho que el anticuerpo destruye la capa externa de la neurona, pero no mata a la neurona. Y esto llega a un máximo de 4 semanas. Después de eso, de todas maneras, nuestro organismo apaga la respuesta y deja de fabricar estos anticuerpos. A partir de entonces, la neurona que no está muerta comienza a fabricar su propia y su nueva capa de mielina. ¿Cuánto tiempo demora esa neurona en fabricar su capa de mielina nueva? Entre 6 meses y 1 año. ¿Y qué pasa cuando ya fabricó su capa nueva? Bueno, todo vuelve a funcionar. La persona vuelve a caminar, la persona mueve los miembros superiores e inferiores, subirá escaleras, se pondrá los pantalones, respirará adecuadamente. 83 de 100 vuelven a la absoluta normalidad. En algunos pacientes, 14 de 100, hay afectación que no termina de recuperarse. Entonces, esos pacientes van a quedarse con debilidad, con hormigueo, con dificultades para la sensibilidad. Y el otro 3% va a fallecer. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es rápidamente ir al establecimiento de salud, ahora que está garantizado el costo, ¿no? Mediante este decreto supremo que salió. Entonces, acudir al centro de salud para que le coloquen las inmunoglobulinas o se haga la plasmaféresis para neutralizar rápidamente el anticuerpo. Porque cuando se neutraliza el anticuerpo, entonces desde ese momento comienza el proceso de recuperación. Y va a ser más corto porque se ha detenido el daño. El daño no es total, es un daño parcial y la neurona que está viva, para que recupere ese daño parcial, toma menos tiempo. Y entonces se acorta el tiempo de recuperación. Pero para la recuperación se requiere mucho apoyo interdisciplinario. Por ejemplo, si hace neumonías en el interín, requiere un apoyo con antibióticos. Si hace úlceras o escaras, requiere la curación de esas úlceras y seguramente antibióticos. Pero para la movilidad general se requiere la asistencia de medicina de rehabilitación. Necesitan hacer fisioterapia desde el primer día que llegan al hospital, incluso estando en UCI, ya estamos haciendo la rehabilitación, porque cuanto más temprana es la rehabilitación, lo que vamos a obtener es la recuperación total del paciente. ¿Cuánto tiempo con rehabilitación? El año completo, para poder recuperar al paciente completamente. Doctor, ¿estamos en la capacidad resolutiva de poder brindarle al paciente
que está de repente empezando su recuperación en UCI, el soporte de terapia? Bueno, creo que nos va a faltar un poquito más, porque si bien es cierto, hay 6.740.000 soles destinados para 5 regiones, si los divides entre 5 regiones te sale un poquito más de 1 millón de soles por región. Hay que recordar que acá tenemos 156 casos confirmados, entonces son pacientes que requieren de 5 a 7 ampollas de inmunoglobulina por día durante 5 días, o sea, más o menos 35 ampollas por paciente de inmunoglobulina solamente, y que se está acercando el precio a 1.000 soles, son 35.000 soles por paciente, pero solo inmunoglobulina. Imagínate el costo que es ventilador mecánico, el oxígeno, la estancia en UCI, enfermedades concomitantes que se presentan, alimentación especial, tubos, sondas, todo lo que hay que comprar. Entonces el costo es muy elevado y a eso hay que agregarle rehabilitación. Entonces, el costo por un paciente de Guillain-Barré es muy elevado. Estuve calculando que pasa más o menos los 100.000 soles. ¿Por paciente? Por paciente. Entonces, justo estoy elaborando un informe al respecto, debo acabarlo hoy, pero calculo un aproximado de 100.000 soles. Y entonces, ojalá se pueda prolongar este apoyo a aquellas personas que tienen el diagnóstico, porque ellos necesitan rehabilitación cardíaca no 90 días que dura la declaratoria de emergencia, sino lo que sabemos es que en promedio dura 1 año su proceso de recuperación total. Claro, porque estamos hablando, si comparamos 3 meses a los 12 meses que te atañe 1 año de recuperación, entonces pues es apenas el inicio, ¿no? Doctor, realmente el tema está muy interesante, nos hemos dado con la asombrosa estadística, hemos conocido la enfermedad y antes de terminar sí nos gustaría saber de sus recomendaciones. Bien nos ha dicho en varias ocasiones, no se sabe a quiénes le va a caer, es uno de 100.000, pero de una u otra manera lo que el público en general siempre espera es eso, ¿no? ¿Qué recomendaciones, qué pautas podemos tomar, ya sea para la parte de prevención o de repente para la ayuda inmediata con algunas personas que tienen el diagnóstico? Bueno, primero no hay que estar en el paquete de los 100.000 que han tenido una virosis, ¿no? O sea, no haber tenido un cuadro respiratorio o digestivo. Y para ello es importante lavado de manos, una asepsia correcta de las cosas o utensilios que utilizamos, lavar adecuadamente las frutas, verduras que consumimos, cocinar adecuadamente los alimentos que ingerimos para evitar así virosis digestivas o también virosis respiratorias. Eso es una cosa. ¿Qué pasa si hemos tenido un cuadro respiratorio? Bueno, esta enfermedad se presenta más o menos a las 2 semanas de ocurrido el cuadro respiratorio. Me preguntaban esta mañana, ¿y si tuve hace un mes? Bueno, ya es poco probable que usted tenga un Guillain-Barré. Entonces, ¿qué hay que hacer? Observar en las siguientes 2 semanas. Si usted nota hormigueo en las palmas de la mano, que es como se está presentando en estos días, hormigueo acá o debilidad acá, usted no puede hacer esto, la sujeción de objetos como por ejemplo un lapicero, esa debilidad tiene que hacerlo usted sospechar de que es importante presentarse al establecimiento de salud para descartar la posibilidad de un Guillain-Barré. Entonces usted será un caso reportado, pero no será un caso confirmado. Recién, luego, con la evaluación que le hagamos, podremos hablar de un caso confirmado. Entonces, inmediatamente usted va al establecimiento de salud, no espere que se progrese la debilidad o el hormigueo o la falta de la sensibilidad desde los miembros hasta que usted tenga dificultad respiratoria, porque eso ya es un caso grave. Y allí sí hay compromiso de la vida. Entonces usted nos va a ayudar porque usted se va a autoanalizar en la casa, ¿no? Y lo que tiene que estar vigilante es que sus miembros superiores e inferiores tengan o mantengan la fuerza habitual para subir escaleras, para ponerse los pantalones, para ponerse los zapatos, para amarrarse los zapatos, para hacer digitopresión, para agarrar las cosas como normalmente los hace. Y si todo está bien, entonces usted no es sospechoso, no hay nada que reportar. Pero si usted nota esa debilidad, ese hormigueo, no se siente el calor, no se siente el frío, no se siente el dolor, hay que reportar el caso rápidamente porque un diagnóstico temprano y oportuno hace que el cuadro no sea severo, su vida no se va a comprometer y lo vamos a poder recuperar
rápida y satisfactoriamente. Eso es muy cierto, doctor. El diagnóstico oportuno nos va a permitir un mejor trabajo, un trabajo a tiempo para que obviamente evitemos complicaciones mucho más serias y que su vida se comprometa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde del día de hoy. Espero que a todos les haya gustado el programa. El tema ha estado muy interesante y ya nos vemos en un próximo programa de Salud en Línea. Gracias a todos ustedes. Nuestro centro quirúrgico cuenta con 4 amplias salas de operaciones, todas provistas y revestidas de paredes de cuarzo que evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas para el mejor desempeño de los cirujanos. El centro quirúrgico de la Clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta. Aquí se realizan intervenciones de baja complejidad como cirugía de apéndice y colecistectomía. También de mediana complejidad como embolizaciones y panangiografía. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones requeridas por el cirujano. Complementando la sala de operaciones de Clínica Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado, tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas, a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Contamos con una ambulancia tipo 2 totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo hasta su posterior traslado a su domicilio. La Clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales. Brindamos un laboratorio clínico que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Contamos con un centro de imágenes habilitado con un tomógrafo espiral multicortes de 64 cortes, ecógrafo 4D de última generación. Clínica Santa Beatriz, infraestructura y equipos de alta tecnología para su mejor desempeño profesional.